Hola, nosotros somos Fiore y Beto y hoy vamos a presentar las cadenas de Markov. ¿Qué es una cadena de Markov? Es un tipo de proceso estocástico que describe un sistema que transita de un estado a otro con una cierta probabilidad. El principio de Markov nos dice que la probabilidad de transición de un estado I a un estado actual depende únicamente del estado actual I y no de los eventos anteriores. ¿Cuál es la motivación de esta cadena? Antes de Markov, la teoría de probabilidades se centraba en eventos independientes y en situaciones donde las probabilidades de eventos futuros no dependían de los eventos pasados. Markov, en el siglo XX, logró desafiar la dependencia y modeló situaciones en donde el próximo estado depende del actual, pero no de cómo se llegó a este. Algunas aplicaciones son: en el precio de los activos nos ayuda a modelar probabilidades de que el precio de un activo pase de un estado a otro en un tiempo. En el ADN nos ayuda a modelar las probabilidades de aparición de cada nucleótido dado el anterior. Y en la predicción de texto, captura las probabilidades de transición entre palabras en un texto. Bueno, ¿qué es una cadena de Markov? Es un proceso estocástico a tiempo discreto con espacio de estado discreto S contenido en el 0, 1, 2, etc., que cumple con la propiedad de Markov, que dice que la probabilidad de que xn más 1 ocurra dado los eventos anteriores xn, xn menos 1 es simplemente la probabilidad de xn más 1 dado el anterior. Equivalentemente, tenemos esta proposición que calcula la probabilidad de las intersecciones x0, x1, etc., como posibilidades condicionales de cada paso dado el anterior. Las probabilidades de transición de n pasos se define como la probabilidad de pasar del estado I a j en n pasos. Asumiremos que son homogéneas en el tiempo y que no dependen de n. La matriz de transición en n pasos refleja la probabilidad de pasar de I como renglón a j como columna en n pasos. Una matriz estocástica cumple que la probabilidad de transición es mayor a 0 y que la suma en j de las probabilidades de transición es igual a 1. Si además la suma en I de estas probabilidades es igual a 1, se le llama matriz doblemente estocástica. Así la matriz captura la esencia de la cadena, dado la homogeneidad y la propiedad de Markov. La distribución inicial muestra dónde inicia el proceso y describe la probabilidad de que el proceso de Markov comience en cada uno de los estados. Así la distribución es un vector de n elementos, por lo que la distribución en I es la probabilidad de que x0 sea igual a I. La suma de estas distribuciones es igual a 1. En esta cadena de dos estados con s igual a 0,1 podemos ver cómo el diagrama de transición refleja la probabilidad de pasar de I a I con un valor de 1 menos A, de I a J con A, de J a I con B y de JJ con 1 menos B. Ahora veremos la matriz de transición, la cual refleja la probabilidad de estar del estado I como renglón al estado J como columna. A la derecha tenemos una gráfica de una posible trayectoria de xn en donde se empieza en el estado 0, luego del tiempo 1 al tiempo 2 permanece en 1 y para el siguiente paso regresa al estado 0 y así sigue la trayectoria. Comunicación. Dos estados I y J se comunican si es posible llegar del estado I a J y viceversa con una probabilidad mayor a 0. Se denota como I solo si J. Además, un conjunto de estados que se comunica entre sí forma una clase de comunicación. Si una cadena tiene un solo estado de comunicación, se le llama cadena irreducible. El periodo se define como el máximo común divisor de todos los tiempos posibles en los que se puede regresar al estado I partiendo de I. Podemos ver cómo en este ejemplo existe una clase de comunicación, ya que todos los estados se comunican, además de que se tiene un periodo de 1, ya que la probabilidad de pasar de I a I como mínimo es un paso. La ecuación de Chapman-Kolmogorov para todo tiempo r menor o igual a n nos permite calcular las probabilidades de transición en n pasos como la sumatoria de probabilidades de transición en r pasos y en n menos r pasos. Ahora, para las primeras visitas, sea t y j el número de pasos para que la cadena llegue al estado j por primera vez desde el estado inicial I. Entonces, la probabilidad de primera llegada se define como la probabilidad de que t y j sea igual a n, es decir, que la probabilidad de transición en n pasos, dado que x0 fue I, sea j para xn por primera vez. Recurrencia. Un estado I es recurrente si la probabilidad de regresar a I es igual a 1, es decir, que el tiempo de primera visita de I a I sea igual a 1 o que la sumatoria de las probabilidades de transición en n pasos sea igual a infinito. La proposición 3.11 nos dice que toda cadena de Markov tiene al menos un estado recurrente.
En cambio, con la transitoriedad, un estado I es transitorio si la probabilidad de regresar a I es menor a 1. Es decir, que si f y I es menor a 1 o que la suma de las probabilidades de la transición en n pasos es menor a infinito. Por la propiedad de clase tenemos que todos los estados con la misma clase son del mismo tipo de recurrencia. El tiempo medio de recurrencia se define como la esperanza del tiempo mínimo de visita de I a J y es la sumatoria de n por su probabilidad de primera visita. Si la recurrencia es positiva, este valor es menor a infinito y si es nula es igual a infinito. La propiedad de clase nos dice que todos los estados con la misma clase de comunicación tienen el mismo tipo de recurrencia. Además, la propiedad 3.16 nos dice que no existen estados recurrentes nulos en cadenas finitas. El número de visitas cuando x0 inicia en I se define como la sumatoria de la indicadora cuando xk vale j, y este registra el número de visitas que la cadena hace al estado j partiendo de I hasta el tiempo n. El teorema ergódico para cadenas de Markov nos dice que el límite cuando n tiende a infinito del número de visitas de I a j en n pasos entre n es igual a 1 entre el tiempo medio de recurrencia y se define como el porcentaje de permanencia en j de largo plazo, donde 1 entre mj es igual a la distribución en j. Además, tenemos este colorario muy importante. Una distribución estacionaria es un conjunto de probabilidades que no cambia con el tiempo cuando se le aplica a la matriz de transición de la cadena. Así se satisface que la distribución por la matriz es igual a la distribución misma, donde x1, x2, etc. se distribuyen de igual forma. Ahora, para encontrar la distribución estacionaria tenemos que la distribución por P es igual a la distribución y que la suma en J de la distribución en J es igual a 1. Así se tienen tres situaciones en donde 1. No existe una distribución estacionaria, existe una infinidad de distribuciones estacionarias o existe una única distribución estacionaria. Tenemos además estas dos proposiciones donde si J es transitorio o recurrente nulo, entonces la distribución en J es igual a 0 y si es positivo, esta distribución es mayor a 0. La otra proposición nos dice que toda cadena de Markov irreducible y recurrente positiva tiene una única distribución estacionaria dada por 1 entre mj y esta es mayor a 0. Ahora veamos la distribución límite, la cual es la distribución de probabilidad a la que la cadena de Markov converge a medida de que el tiempo tiende al infinito. Así, la distribución al tiempo n es igual a la distribución por la matriz de probabilidad elevada a la potencia n. Podemos ver que una vez alcanzada la distribución límite, la distribución de probabilidad de los estados no cambiará. Así se tienen estas dos ecuaciones que la distribución es igual a la distribución por la matriz de transición P y que la distribución es igual a la distribución inicial por el límite cuando n tiende a infinito por la matriz de probabilidad elevada a la n. Como observación, la distribución límite es estacionaria. Así, la distribución límite se define como el límite cuando n tiende a infinito de la distribución 0 por la probabilidad n. Tenemos por la proposición 3.19 que si los límites de la distribución existen y no dependen de I, entonces la sumatoria en J de la distribución en J es igual o menor a 1 y además que la distribución en J es igual a la sumatoria en J de la distribución en I por la probabilidad de I a J. El teorema 3.2 de convergencia a la distribución estacionaria nos dice que si la cadena es irreducible, aperiódica y con una distribución estacionaria, entonces el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de transición es igual a la distribución en J. Además, podemos decir que el teorema 3.3 de convergencia por cadenas de Markov nos dice que si la cadena es irreducible, recurrente positiva y aperiódica, entonces los límites de la distribución en J existen y están dados por 1 entre el tiempo medio J y hay una única solución al sistema de ecuaciones. Bueno, tenemos un modelo de satisfacción del cliente donde existen los siguientes niveles: satisfecho, neutral e insatisfecho. Gracias a ello tenemos un espacio de estados 1, 2, 3 y una matriz de transición P, donde 1 es igual a satisfecho, 2 a neutral y 3 a insatisfecho. Para empezar es necesario realizar nuestro diagrama de transición. Dicho diagrama es muy sencillo de realizar y nos va a ayudar a darnos una representación gráfica de lo que está pasando en nuestra cadena de Markov. Para ello tendremos que observar los estados que se conectan entre sí. En este caso el 1 conecta con el 1, con el 2 y con el 3. Lo mismo para los demás estados. Y dada la naturaleza del ejemplo es muy sencillo deducir esto, ya que un cliente satisfecho puede ser
llegar a ser insatisfecho o llegar a ser neutral, y lo mismo al contrario, un cliente satisfecho puede quedar satisfecho, puede quedar neutral. Bueno, ahora tendremos que calcular las clases de comunicación y el periodo. Las clases de comunicación son los estados a los que puedes ir y regresar. En este caso del 1 yo puedo ir al 2 y regresar del 2 al 1. Lo mismo para el 3 y del 3 al 2. Por eso la clase de comunicación va a ser todo el conjunto de espacios que tenemos en esta cadena de Markov. Para el periodo necesitamos sacar el máximo común divisor del número de pasos que necesitamos para ir y regresar de un estado a otro. En este caso yo puedo ir del estado 1 y regresar al estado 1 pasando por el 2 en 2 pasos. Puedo hacerlo pasando por 2 y 3 en 3 pasos. Puedo hacerlo en 4 pasos pasando por el 2, nuevamente por el 2, por el 3 y por el 1, y así sucesivamente. Por eso el máximo común divisor de esto va a ser igual a 1, y por propiedad de clase va a ser el mismo para todos. Ahora, de esto podemos sacar varias conclusiones. Uno, que es irreducible, ya que todos se conectan entre sí, es aperiódica y es recurrente positiva por las proposiciones 3.11 y 3.16. Dichas proposiciones nos indican que toda cadena de Markov finita tiene por lo menos un estado recurrente, y por propiedad de clase, con que un estado sea recurrente en una cadena finita, todos los demás estados también lo serán. Del mismo modo nos indica que no existen estados recurrentes nulos en cadenas de Markov finitas. Por ende, como es una cadena de Markov finita, todos van a ser en estados recurrentes positivos. Y por la proposición 3.18 tiene una única distribución estacionaria. Para poder resolver el problema necesitaremos un sistema de ecuaciones. Dicho sistema de ecuaciones se emplea con la distribución inusial multiplicada por nuestra matriz de transición, que es la que tenemos al principio, lo cual nos va a dar el siguiente resultado, que es este que vemos aquí. Bueno, y así podemos concluir que como es irreducible, recurrente positiva y aperiódica, entonces los límites de la distribución en J existen y están dados por 1 entre el tiempo medio de recurrencia J. Así, su distribución es estacionaria y además es límite. Interpretación. Este resultado nos dice que la distribución 1/3, 1/3, 1/3 implica que a largo plazo cada estado de satisfacción del cliente tenga la misma posibilidad de ocurrir. Así, 1/3 de los clientes estarán insatisfechos, 1/3 estarán neutrales y 1/3 estarán satisfechos. Las cadenas de Markov son una herramienta poderosa utilizada para modelar sistemas que evolucionan con el tiempo. Estas cadenas se caracterizan por la propiedad de que el futuro estado del sistema depende solo del actual y no de la secuencia de estados anteriores. Así, una cadena de Markov se representa por una matriz de transición con la probabilidad de pasar de un estado a otro en n pasos. Vimos así las clasificaciones de los estados como recurrentes y transitorios, así como su comunicación. Además, vimos teoremas importantes como el ergódico, que nos permite describir el comportamiento a largo plazo de la cadena, dándole una interpretación a la distribución en J. Además, hablamos de la distribución estacionaria, que permanece invariante a lo largo del tiempo, y de la límite como la convergencia de la distribución hacia la estacionaria. Finalmente, hablamos sobre los teoremas de convergencia, que nos permiten utilizar propiedades de la cadena para ver su distribución estacionaria y su límite.